Hola, hola amigos, bienvenidos a su podcast Destruyendo Techos, un espacio donde probaremos que cuando te juntas con las personas correctas puedes vencer límites y que a través de principios básicos y opiniones romperemos el techo que nos separa del maestro. Quédate con nosotros que seguro serás edificado. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo están, destructores de techos? Hoy estamos aquí de nuevo con Abel, Misa y Reader para compartir un poco de este tema tan importante del que hemos estado hablando durante toda esta temporada sobre la amistad. Y qué mejor hoy terminar esta temporada hablando de nuestro mayor ejemplo, el principal destructor de techos, que es nuestro amado Jesús. Casi siempre hablamos de Jesús como el que murió en la cruz por nosotros, como el que nos enseñó muchísimas cosas, pero pocas veces le damos el enfoque de la amistad que Él nos enseñó. Y hoy queremos hablar sobre Él como amigo y de unos principios importantes que podemos aplicar a nuestras relaciones. Hoy queremos hablar de estos puntos tan importantes que sabemos que les van a gustar. Entonces quédense ahí escuchando para que podamos compartir. Amamos compartir este tiempo con ustedes y más que todo poder hablar de Jesús. Me encanta hablar de la amistad en base a Jesús, y si hay algo que admiro cada vez que leo la Biblia es la humildad que había en Jesús, su forma de poder amar a la gente, pero más que todo esa forma de poder ser amigo sin importar cuál sea su condición de la persona, sin importar cuál sea su origen, sin importar si era rico o pobre. Me encanta porque Él amaba a la gente, pero era amigo de la gente. Jesús es el modelo perfecto en la amistad. Y un día escuché que la gente no va a donde está la acción, sino que la gente va a donde está el amor. Y es por eso que Jesús atraía a otros, porque Él era el amor hecho carne. Reader ya está lanzando bombitas. Y bueno, continuaremos desarrollando algunos de los principios. Voy a poner sobre la mesa el primero. Jesús, siendo amigo, amó sin condiciones ni prejuicios. Decidió amar, sacrificar y amar incluso a pecadores. Me encanta porque cuando habla sobre pecadores, significa que yo también estoy incluido en esa lista. Y eso es lo más bonito del cristianismo, saber que hubo un rey que decidió amar a un esclavo. Y eso es lo que nos impresiona, saber de que nosotros, siendo esclavos en tantas cosas ataduras, Él vino y decidió amarnos. Y aun cuando todavía éramos esclavos, Él decidió ser nuestro amigo. Jesús nunca ató a nadie a una condición, por eso lo titulamos ese principio como Jesús amando sin condiciones, porque aún siendo tan pecadores, pero tan pecadores, Pablo habla sobre un verso que me encanta y dice: donde sobreabundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia. Pero esa gracia es amor, o sea, gracia es Jesús representado. Y me encanta porque vemos que nunca nombró un Pedro como un soberbio, como un iracundo, como alguien que se airaba con facilidad, sino que lo amó tal cual era, sin condición, sin posición, sino que lo amó tal cual era, lo amó siendo Él. Y me encanta Jesús como amigo porque hoy, 2000 años después y tantos años más, creo que Él nos sigue amando primero, aún sin conocerle nosotros a Él. ¿Qué te parece, Reader, si nos vamos a lo práctico, a lo que nos gusta, con la gente, en las relaciones? Prejuicio es una idea preconcebida que tenemos de alguien, ¿verdad? Como quien dice, no me quiero llevar o no quiero entablar una relación firme o amorosa con esta persona porque he escuchado que es así. O porque, y vamos a hablar aquí bien, vamos a rasgarnos las vestiduras, como dice, porque es homosexual, porque no piensa igual que yo, porque no queremos entrar ahí porque tenemos un prejuicio de cómo podría ser esta persona. Todas las etiquetas. Sí, todas las etiquetas. Y luego condiciones es cuando ya conoces a una persona y ves cosas que no te gustaron
y entonces querés condicionar ese amor, esa amistad en base a esas cosas que no te gustan de esa persona. En la vida práctica, en la vida real, ¿qué deberíamos de hacer, Reader? ¿O cómo podemos aplicar ese amor de Jesús con estas personas? Fíjate que Jesús es impresionante porque humanamente nosotros decimos, te amo si haces esto. Pero Jesús decía, te amo a pesar de. Así que yo creo que nosotros deberíamos de aplicar ese principio. Amar a pesar de esas etiquetas. Amar a pesar de las condiciones. Amar a pesar de las circunstancias. Y sin importar las personas. Jesús ya nos ama a nosotros y somos llamados a hacer también visible ese amor. Y los ejemplos son claros. Jesús amando a la samaritana que tenía dudoso pasado en cuanto a sus relaciones, ¿verdad? Dudoso. Amaba a Pedro con una condición de carácter, ya lo decía a Misa, difícil, cobrador de impuestos. Amaba al que nadie le quería. Sí, entonces sin prejuicios y condiciones. Me gusta porque Judas es un ejemplo de cuando Jesús amó aunque él no era correspondido por Judas. Me gusta porque Jesús ama aunque nosotros no correspondamos a ese amor. Y yo creo que el ejemplo vivo de iglesia que nosotros debemos de tomar de cómo amar a la gente es de esa misma forma como Jesús lo hizo. Si como iglesia nosotros somos de ese tipo de cristianos que presentamos ese amor como Jesús lo hace, creo que vamos a tener un mayor impacto. Creo que ayer leí una frase que me llamó mucho la atención y decía: las moscas se atraen por la miel, no por el vinagre. Y yo creo que como iglesia muchas veces hemos estado tirando solo vinagre y cosas que hieren a las personas, pero que es momento de cambiar esa historia. Buenísimo, buenísimo. Vamos a pasar al segundo principio del que queremos hablar el día de hoy. Y es que Jesús también amó con propósito. Siempre fue muy intencional en todo lo que él hacía y también en la forma en la que él articulaba sus relaciones. El mundo realmente hoy está gritando y necesitando, está pidiendo a gritos el sentirse amados. Y ahí donde usted está, amigo, amiga, hermano, querido que nos estás escuchando, te quiero recordar que eres amado, súper amado. Sin importar tu condición, sin importar tu situación actual, eres amado. Mencionábamos aquí con los amigos y decíamos, Pedro le pregunta a Jesús 3 veces y le dice, Pedro, ¿me amas? Y seguro no solamente él quería verle ese amor de hijo a padre, o de discípulo a maestro, sino ese amor de hermano. Y entonces él le da un propósito y le dice, apacienta mis ovejas. Porque cuando amamos con propósito, entonces descubrimos las capacidades que quizás ni nosotros mismos podríamos como seres humanos obtener o descubrir o ver en nosotros. Pero cuando alguien ama con propósito, como Jesús lo ha hecho con nosotros, nos damos cuenta del porcentaje de capacidad que tenemos dentro de nosotros mismos. Es que el amor produce. O sea, esto de amar con propósito que Jesús hacía, producía, por ejemplo, en Pedro, que se convirtiera en el eje prácticamente del ministerio de la iglesia. Entonces, cuando Jesús tenía en mente, yo te amo, Reader, y te voy a convertir en Abel, yo te amo y vas a lograr hacer esto porque mi amor por ti va a producir eso. ¿Qué tanto amor le estamos mostrando y para qué a nuestros amigos, a nuestra gente? ¿Qué estamos produciendo en ellos? ¿Es un amor que no produce nada o es un amor que realmente está provocando algo? ¿Verdad? Porque ¿qué tanto podríamos decir que es amor si no estamos realmente provocando que esta persona mejore, que vaya más allá? ¿Verdad? Creo que este amor que Jesús nos enseña con ese principio inspira, produce, hace que la persona llegue a ese propósito precisamente del que estamos hablando. Sí. Y fíjate también, José, que está la otra parte donde muchas veces vamos a amar, pero hay veces que no vamos a producir cambios en aquella persona. Pero eso no significa que tenemos que dejar de amar, sino que nuestro trabajo muchas veces creemos que es que vamos a provocar cambios nosotros, y en realidad es Dios quien comienza a provocar cambios. Pero nuestra función
es amar. Y cueste lo que cueste, creo que esa es nuestra tarea. Amén. Y vamos a continuar con nuestro siguiente principio, y creo que es uno de mis favoritos, porque Jesús amó desde abajo. Y eso lo podemos observar, que justo él antes de ser crucificado, él decide propiciar una reunión y convocar a los discípulos y quitarse su actitud o probablemente su faceta de maestro para volverse un servidor de todos y comenzar a lavarle los pies. Y en Juan 13:14 dice: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Dios en ese momento estaba revelando algo sorprendente en ese tiempo. Jesús estaba mostrando que no se debe amar como nosotros creemos, a la par o desde arriba, sino amar desde abajo, desde una faceta de servicio, desde una faceta donde nos podemos humillar por las personas que amamos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a amar desde abajo? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de poder dar un poco más de lo que el mundo cree que debemos dar? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer algo por otros, aun cuando pareciera que no debemos hacerlo? Hay algo que a mí me impresiona cuando esa parte de la Biblia, cuando la leo, y es ver la humildad de Jesús. Pero también cuando miro la humildad, me gusta el mensaje que encuentro cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no lavó la cara de los discípulos? ¿Por qué Jesús no lavó las manos de los discípulos? Sino que se fue más abajo, lavó los pies. Y yo creo que la parte más sucia que los discípulos andaban en ese momento eran los pies. Y eso significa que Jesús siempre va a limpiar la parte más sucia que nosotros tengamos. Y me encanta porque eso solo lo puede hacer el amor. El amor. Totalmente. Es que el amor, no nos gusta esto, Misa, pero amor es humillarse. Amar es servir. Amar es entregarlo todo. Nos gusta, bueno, no sé si es que vivimos en la cultura del valorate, del vos sos el más importante, del vos sos el centro, ¿verdad? No dejes que nadie te dañe, no dejes que nadie... Y eso tiene parte de verdad, pero el amor que Jesús nos enseña es un amor despreocupado, un amor que no le importa ensuciarse las manos, ¿verdad? Aunque, como ya antes Abel decía, tal vez no era tan correspondido, ¿verdad? No era correspondido, pero amaba desde abajo, sin importar la consecuencia real. Y yo creo que cuando tenés un amor profundo, sano, que viene de Dios, incluso aunque no seas correspondido, aunque te traten mal en muchas de las ocasiones, o que te desobedezcan como lo hacían los discípulos con Jesús, aún así ese amor va a permanecer. Totalmente, José, y me gusta mucho el acto de David que dice: no daré nada que no me cueste, ¿cierto? Y el amor, como José lo decía, es muy sacrificial siempre. El amor es rendición, el amor es darlo todo, el amor es sufrido, lo dice Pablo también. Y eso es lo que vemos en Jesús, que él amó a sus discípulos. Quizás nunca en los 3 años que él tuvo cerca de ellos, nunca se dieron cuenta la amistad profunda y lo que estaba provocando Jesús en ellos, el despertar que estaba provocando en ellos. Pero había una repercusión que más adelante en miles de personas ellos lo iban a ver. Hasta el día de hoy, vos y yo que estamos acá sentados y que muchos nos están escuchando hoy, se dan cuenta de cuán amados son y de que hemos aprendido a amar porque lo hemos visto en otros que están sirviéndonos, o cuando nos ha tocado servir nos damos cuenta y hay un espejo que nos hace vernos que lo estamos haciendo con el corazón de Jesús. Wow. Seguimos con más bombitas, y el siguiente principio es amor cercano. Creo que Jesús siempre fue contracorriente en la forma que nos enseña las cosas, porque el mundo nos enseñó que podíamos dividir los grupos en yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero Jesús fue intencional en eliminar las barreras
y decir, seamos uno. Y sí, fíjate que el ejemplo que se me ocurre bastante cuando hablábamos de amor cercano es que, y lo reforzás con lo que acabas de decir, Jesús tenía sus discípulos que eran considerados, que les dice pues en San Juan 15 que ya no los va a llamar siervos sino amigos. Pero hay otro par de personas, unas cuantas personas más, que no eran de esos 12 discípulos, pero sí eran amigos de Jesús también. Y él los consideraba cercanos, aunque no eran de esos que quizás estaban todo el tiempo ahí, que él les estaba enseñando. Por ejemplo, Lázaro, por ejemplo, María, Marta, ¿verdad? Que estaban ahí cerca también. Jesús era cercano, eliminó las barreras de que él era el maestro y aquellos eran sus discípulos. Y dijo, por decisión, yo soy amigo de este Lázaro, ¿verdad? Y estuvo en los momentos de mayor vulnerabilidad, como cuando Lázaro muere, ¿verdad? Y Jesús llega ahí y Jesús, su corazón se conmueve. Veremos a un Jesús totalmente humano, cercano, ¿verdad? Que está en los momentos más difíciles de aquellos a quien ama y está ahí. Él no se va, no solo porque no eran de los llamados, ¿verdad? Discípulos, porque al final eran personas que seguían a Jesús, pero él estaba cercano incluso con los que no parecían ser de su cuadro, de su círculo más íntimo. Entonces, el amor de Jesús siempre es cercano también. Sí, fíjate que me gusta porque Jesús siempre estaba para romper, como dice Rieder, esas barreras. Y una de las que me gusta que rompió y que movía estructuras es cuando iba a ser juzgado y la multitud pedía de que se liberara a Barrabás o a Jesús. Y yo siento que era el mismo Dios, el mismo Jesús, provocando sobre la multitud que decidieran sobre Barrabás y no sobre él. Entonces eso marca cómo él rompe barreras, que no solamente amó al cercano, sino también al que está lejano. O sea, amó a un Barrabás que desconoce quién era Jesús, pero también amó a un Pedro que conoce quién es Jesús. Y eso es lo que Dios hace. Ama aunque nosotros no tengamos el concepto claro de quién es Él. Él siempre nos sigue amando. Y nuestro último principio que queremos dejarles es que Jesús, siendo amigo, creó unidad y comunidad. Creo que no era fácil para Jesús, tal vez creo que fue una de las tareas más difíciles, poder unir a personas con diferentes personalidades, con diferentes caracteres, diferentes formas de pensar y ver las cosas, pero aún así él creó una comunidad que más adelante pudo impactar a mucho más. Bueno, agárrate ahí donde estás. Mi pregunta va y dice, y te la quiero decir así, ¿cuántas personas hoy verdaderamente te están amando? ¿O cuántas personas hoy verdaderamente, con sinceridad e integridad, vos estás amando? No son tus seguidores en Instagram, Facebook, Twitter. No hablo de esos. Hablo de las personas que formás una comunidad, que impactás. Esa gente que está cerca para levantarte los brazos, para apoyarte y para apoyarlo vos a ellos. Porque el amor es un vaivén, doy y recibo, ¿cierto? Y de una u otra manera el eje central de Jesús se trató de eso, de formar y atraer a toda la humanidad a verlo a Él. La cruz habla de su amor, habla de su atracción, habla de que Él se despojó de lo que Él era en la eternidad para venir a ser uno más en medio de nosotros. Se hizo carne. Y siendo carne tuvo las posibilidades de ir a pecar, de ir a fallar, tuvo las posibilidades de insultar a un Judas que le robaba el dinero. ¿A quién no le gusta que le roben el dinero? ¿A quién le cae mal, verdad? ¿Quién cae pesado por eso? Pero en medio de todo eso, la comunión y la unidad que Jesús y el impacto que logra crear en su entorno era siempre de ternura, de amor, de lealtad y fidelidad, a tal grado que ha dado la misma vida para entregarla en salvación nuestra. Sí, hombre, amar como Jesús genera unidad, genera unidad. Por ejemplo,
A mí me caía mal Reader, Misa, no es cierto. Pero A la vez. somos un ejemplo de eso. Somos un ejemplo de eso. Okay. Hace años que nos conocimos, nunca planeamos hacer un podcast, ¿verdad? Esto surgió en el corazón de Dios y lo hemos ido desarrollando, pero esta unidad, esta cercanía, es el amor de Jesús. Él nos enseñó este amor de amigos que nos conecta, que hace puentes, que rompe barreras, que las diferencias que tenemos se vuelven mínimas, porque su amor es más grande que eso. Qué diferentes eran los discípulos entre ellos. Súper diferentes. Y allá, que vos que nos estás escuchando, sé que tenés gente diferente en tu equipo de trabajo en la iglesia, en tu familia, en tu universidad, en tu círculo, son diferentes, pero que eso no impida que puedas amar como Jesús y mostrarte amigo como Jesús. Él nos enseñó a mostrar unidad siempre, que de nosotros salga querer unir las generaciones, unir las familias, que haya un deseo incesante de querer que haya unidad en todos los aspectos, en todos lados donde nos desenvolvamos, porque eso es lo que Jesús provocó, pues. Sí, me gusta porque Jesús era la unidad. Jesús provocaba de que un judío y un romano pudieran estar juntos. Así es. Y yo creo que nosotros estamos llamados a eso. La pregunta aquí sería, cuando nosotros llegamos a un lugar, ¿provocamos unidad o provocamos división? ¿Estamos siendo puentes o estamos creando muros? Eso tenemos que verlo. Y me gusta porque el amor no puede crear muros, solo puede crear puentes. El amor rompe la frontera. Sí, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Jesús era la unidad, Jesús era el amor. Y como iglesia debemos de llevar esas marcas en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras familias. Eso es lo que tenemos que provocar. En nuestros amigos, eso es lo que tenemos que provocar. En la empresa donde estamos trabajando, es lo que tenemos que provocar. El lugar donde estamos liderando, eso es lo que nosotros tenemos que provocar. Porque somos llamados a manifestar a Jesús sobre la tierra. Estamos llamados para hacer famosos a Jesús y no a nosotros mismos. Abel, el destructor Cruz. Ustedes no están aquí, Increíble, amigos, pero estamos destruidos. Escuchando Tirados en el piso. Abel, el amor de Jesús es impresionante. Y estos solo son unos cuantos principios. Hay cualquier cantidad de ellos que podríamos hablar. Sí, y yo creo que podemos cerrar diciendo que el amor y la amistad pueden ser los catalizadores perfectos para cambiar este mundo. Amén. Así como Jesús impactó con su forma de ser, nosotros podemos hacerlo si amamos Totalmente. de la manera que Jesús nos enseñó. Sí. Ha sido increíble estos episodios. Nosotros lo hemos pasado más que bien, ¿verdad? Porque lo que hemos hablado ha sido también una instrucción para nosotros. Hemos aprendido de esto. Y es la excusa perfecta también para reunirnos. Sí. Eso nos une a ustedes. Eso nos une y esperamos que ustedes también sientan esa unidad, que sientan el amor de Cristo, que destruyan techos, que se muestren amigos, que puedan tener la vulnerabilidad para tener amigos y que finalmente amemos y seamos amigos al nivel de Jesús, nuestro máximo exponente. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos en el próximo episodio donde 4 amigos y Dios seguirán contigo destruyendo techos.